Oh, Padre, gracias te damos por este día que tú nos regalas, Señor. Gracias por permitirnos despertar en una nueva mañana, Señor. Gracias porque tú extiendes tu misericordia cada mañana para nosotros, Señor. Queremos honrarte, bendecirte y darte este primer tiempo, Señor, para que tú nos hables y tú nos permitas aprender lo que tú tienes para nosotros en este día. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Mateo y hoy vamos a leer el capítulo número 17. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Luego, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debería regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Jesús predice otra vez su muerte. Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. El pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuesto a su propia gente o la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo.
Bueno, aquí termina el capítulo 17 del libro de Mateo y en su encabezado empieza a hablar acerca de la transfiguración. Dice que después de unos días el Señor tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y los llevó a un monte alto. Y mientras ellos estaban ahí, el Señor empezó a tener una transfiguración, una transformación y empezó a brillarle su rostro, a brillar su ropa, como si fuera un sol, algo resplandeciente, algo verdaderamente lo describen asombroso en la palabra de Dios. Y resulta de que de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con el Señor Jesús. Mire que hay algo interesante que tenemos que mirar aquí en este pasaje, en estos versículos, y resulta de que Dios Padre le da la oportunidad a Jesús de tener esa transfiguración delante de sus discípulos. ¿Para qué? Para ministrarle a sus discípulos, para que ellos supieran y estuvieran seguros de que Jesús es el verdadero Mesías, que Jesús es el que ellos estaban esperando. Y aparte de eso, permite que Moisés y Elías estén conversando con él. Lo que estaban hablando no se dice en la palabra de Dios, pero muchos creen o aseguran de pronto que lo que el más probable que estaban hablando ellos ahí era acerca de cómo Jesús iba a hacer la expiación o el pago de los pecados, la ida a la cruz. Entonces, lo más importante que tenemos que ver es que Dios nos muestra y nos revela de que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos, porque recordemos que Moisés estuvo en la tierra 1400 años antes de ese momento y Elías estuvo 900 años antes. Moisés representa la ley y la transformación o los profetas lo representa Elías. Así que en esta conversación se presentan delante de los discípulos y el Señor escucha algo que exclamó Pedro, que pareciera que fuera como chistoso, pero de tanta majestuosidad que estaba viendo, Pedro dice que por qué no construyen 3 enramadas. Las enramadas son como carpas, pero a veces se malinterpreta, pero mire que en esta versión nos dice que como recordatorios, hacer como una especie de monumento, como hacer una especie de altar, digámoslo así, para ellos tres. Lo bonito de todo eso es que en parte Pedro está colocando a Jesús a la altura, a la estatura de Moisés y de Elías, pero vemos que más adelante el Señor, el Padre, desde arriba, desde el cielo, envía una palabra y dice que en esa voz: este es mi Hijo amado en quien tengo gran gozo, escúchenlo a él. ¿A quién les estaba hablando? No les estaba hablando a Elías y a Moisés, no le estaba hablando a Jesús, le estaba hablando a los discípulos, porque Pedro, precisamente, como lo estaba colocando al nivel de ellos, el Señor hizo esa aclaración de decir: no, Señor, o sea, Él no está a nivel de ellos, Él está por encima, porque Él es mi Hijo amado. No eran los tres, era Jesucristo, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Recordemos que estas palabras también las dijo el Señor cuando Jesucristo fue a bautizarse, cuando Juan el Bautista lo bautizó. Pero mire que en esta vez, recordemos que Jesucristo viene y empieza su ministerio a los 30 años después de ser bautizado. Es que Él es lleno del Espíritu Santo. Antes, digámoslo, era un hombre normal, pero esas palabras, cuando el Señor se las dijo en el bautizo, muchos creen que esas palabras eran para Jesús, para que Jesús supiera que Él era el llamado, que Él, Jesús hombre, era el escogido, era el Mesías, para que tuviera esa seguridad, para que tuviera esa firmeza y esa convicción de que sí era el encargado, de que sí era la persona que Dios había mandado, porque recordemos que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios, pero su naturaleza de hombre humana necesitaba tener esas manifestaciones del Espíritu de Dios para poder salir adelante, y en los momentos de debilidad como hombre iba a soportar sabiendo de esa palabra que Dios le había dado.
En este momento la están recibiendo los discípulos, porque los discípulos también necesitaban tener ese aliento, porque ellos eran los que iban a enfrentar, iban a estar a la cabeza del ministerio después de que el Señor ascendiera a los cielos. Después el Señor, ellos le preguntan, bueno, como cierta duda, digámoslo así, o como confundidos de pronto porque ellos estaban viendo que él era el Mesías. Entonces dice que, ¿por qué los maestros de la ley insisten que Elías tiene que regresar? Recordemos que en Malaquías, específicamente en el capítulo 3, Malaquías da una profecía acerca de la venida de Elías, que Elías tenía que volver para preparar el camino del Señor. Pero el Señor les contesta, Elías ya estuvo aquí, lo que pasa es que no lo vieron y simplemente lo que hicieron fue maltratarlo, y él se refería a Juan el Bautista, porque en el Juan el Bautista se dice que él tenía el espíritu de Elías, y por eso es que el Señor viene después de Elías, digámoslo así, que vino en la vida de Juan el Bautista. Ahí estaba Elías, que vino y preparó el camino del Señor. Por eso es que el Señor les contesta de esta manera. Después el Señor sana a un muchacho endemoniado y lo llevaron primero los discípulos. Ellos estuvieron orando por él, pero no pudieron sacar el espíritu. El Señor los reprende y les dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo yo tengo que estar todo el tiempo con ustedes para poder que ustedes puedan hacer milagros? Porque el Señor les había dado autoridad. Entonces, cuando uno tiene la autoridad y no lo hace, es por miedo, por temor. Y cuando uno tiene miedo y temor, es simplemente falta de fe. Y eso es lo que ellos estaban manifestando al no poder sacar un demonio. O sea, cuando uno tiene autoridad y sabe quién es en el reino de Dios, ningún espíritu puede vencernos a nosotros, a menos de que nosotros le demos cabida. Así que nosotros, la autoridad que tenemos en Cristo Jesús nos da la fortaleza, la autoridad de sacar a cualquier demonio de cualquier lugar, porque Cristo está con nosotros, porque Cristo nos dio esa autoridad cuando ascendió a los cielos. Después el Señor predice su muerte, dice que lo van a matar, pero él va a resucitar al tercer día. Varias veces el Señor le menciona a sus discípulos de que era necesario que él padeciera, que él muriera, pero tenía que resucitar, porque sin resurrección, pues nosotros no tenemos absolutamente nada. Es en vano nuestra fe, como dice el apóstol Pablo, porque la resurrección es la que nos da a nosotros la seguridad de que la victoria de la muerte la tiene Jesucristo. ¿Cómo? Porque él murió, descendió hasta los lugares más bajos, y ese trono de autoridad que Dios le había dado a Adán, que se lo había quitado a Satanás, el Señor se lo quita a Satanás, y entonces sube y asciende y resucita al tercer día. Y al resucitar al tercer día es cuando nosotros empezamos a decir, como dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Así que Dios venció en la muerte, venció a Satanás, cogió otra vez la autoridad que Dios nos había dado y nos la ha dado de nuevo a nosotros. Hoy tenemos esa misma autoridad que tenía Adán, esa autoridad que tiene Jesús, porque no porque nosotros seamos buenos, sino porque Cristo está con nosotros, y era lo que el Señor le decía a los discípulos. Después viene el pago de los impuestos, y llegaron los cobradores de impuestos y le preguntaron a Pedro que si no paga el Señor el impuesto del templo. Entonces el Señor le da una explicación y le dice, mire, ¿del templo de quién es? Es de Dios. ¿A quién se adora ahí? A Dios. ¿Y quién es Él? Él es Dios. O sea, que el dueño de la casa o el rey va a pagar impuestos para su misma casa. Entonces dice, no, simplemente no debería de pagar. Entonces Jesús no debería pagar, dice, pero para que ellos no se escandalicen como testimonio, para que no se ofendan, vaya y pesque un pescado y sáquelo, y allá adentro va a haber una moneda de plata y pague el impuesto suyo y el mío. Imagínense quién no va a creer así, sabiendo de que el Señor soluciona las cosas tan fáciles, pero sabiendo de que Él es Dios y de que Él tiene toda autoridad. Qué bello es el Señor, qué bello es este capítulo. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle la gloria al Señor. Amado Dios, te doy gracias, papito bello, por esta palabra que nos has dado hoy, Señor. Gracias por recordarnos y por mostrarnos de que tú no eres un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por esa palabra que nos has dado hoy, Señor. Gracias por darnos la autoridad
Y gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Dios. Bendice a cada persona que escucha este audio, Señor, y permite, Señor, que el resto de día gocemos de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.